Bien. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, dar pues, las gracias al doctor Silva por permitirme presentar este trabajo que hicimos como proyecto de tesis con el director Carlos Luna Jaspe, y que hicimos hacer este estudio de costo-efectividad en pacientes, comparando la cirugía bariátrica con los pacientes obesos con diabetes mellitus, que se les da también tratamiento médico intensivo. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros? Nosotros nos planteamos, se conoce extensamente los beneficios de la cirugía bariátrica, la disminución del peso, el manejo de las comorbilidades, hipertensión, SAOS, diabetes mellitus y los cambios metabólicos que tienen, pero lo que sí vemos es que a nivel nacional ha tenido todavía mucha resistencia la autorización para la cirugía bariátrica. Sí la autorizan, pero siempre refieren lo mismo, que es un procedimiento muy costoso. A nivel mundial se ha visto que ha disminuido, ha sido costo efectivo. Sin embargo, queríamos ver con los precios colombianos cómo se comportaba esto en estos pacientes con diabetes mellitus. Entonces, de lo que vemos más o menos a nivel mundial, estas estadísticas están por actualizar también. En la OMS en el 2016 dice que más o menos hay 1.900 personas con sobrepeso y 650 millones de personas con obesidad. En Colombia, que es un país subdesarrollado, ya todos lo sabemos, más de la mitad de la población tiene entre sobrepeso y obesidad, entre ellos cuando uno lo diferencia, un 37% con sobrepeso y un 18.7% con obesidad. Estos datos también han sido incrementados y también están por actualizar, al igual que la población en general tiene más o menos el 8% de la población tiene diabetes mellitus, ¿sí? En Estados Unidos se han hecho muchos estudios y se sabe ampliamente la relación que tiene la diabetes con la obesidad, que pues se extrapola pues a nuestra población. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? Primero tomamos algunos datos de los Cobos Medical Center y la base de datos que tenemos nosotros en la clínica, y esto lo comparamos también con la literatura. Se hizo una revisión sistemática de la literatura, en donde quisimos traer pacientes con obesidad que tuvieran un índice corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, que tuvieran diabetes tipo 2, que fueran o manga gástrica o bypass gástrico, y que se compararan con el manejo intensivo. El manejo intensivo, entiéndase por manejo con insulina o hipoglicemiantes orales y cambios en el estilo de vida. Además de esto, tener en cuenta las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas de los pacientes y los pacientes que tenían remisión de la enfermedad, además de las muertes relacionadas con cada una de las terapias. Entonces, esto es un modelo de Markov. El modelo de Markov básicamente nos plantea cómo se va a realizar el estudio. Empezamos en un punto cero, que es el paciente que llega a la consulta con diabetes y obesidad, y de aquí pueden pasar múltiples cosas una vez le tengamos una intervención, en este caso la cirugía bariátrica o el manejo médico intensivo. Entonces, en estos pacientes podemos tener o que el paciente tenga remisión de la enfermedad, que el paciente tenga alguna complicación aguda, entiéndase por cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, o alguna complicación crónica, o incluso la misma muerte. De estos pacientes, pues obviamente los pacientes que fueron llevados a cirugía, también se les adicionaba las complicaciones quirúrgicas a todas estas complicaciones previamente dichas, y esto se dividía en varios ciclos. Se hicieron 5 ciclos de a 1 año cada uno, y los pacientes se iban redistribuyendo a medida que iba pasando cada ciclo. Sí, más o menos para darles una idea, el primer ciclo uno revisa más o menos la literatura, o sea, el primer año después de una cirugía bariátrica, en promedio, más o menos los pacientes que llegan a remisión son el 37%, comparados con los pacientes que llegan a manejo con terapia intensiva, que es del 12%, ¿sí? Y de aquí se van redistribuyendo con las complicaciones y las otras medidas. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Lo primero que hay que buscar, son los años ajustados a la calidad de vida, que esto se busca es con la utilidad del paciente en la sociedad. Y se buscaron artículos en los que se veía cuál era la utilidad en obesidad y diabetes, la utilidad en pacientes sanos con complicaciones o que se haya muerto.
Como pueden ver en la diapositiva, los pacientes que están sanos básicamente tienen una funcionalidad de 1, una funcionalidad del 100%, y a medida que vamos teniendo complicaciones o enfermedades va disminuyendo. Como ven, la que más tiene impacto acá son las complicaciones agudas de estos pacientes, y es por su mal control de la diabetes. Y la muerte, pues por obvias razones, no tiene ninguna funcionalidad en nuestro medio. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que después de hacer todo este análisis, encontramos que el manejo médico y la cirugía bariátrica tenían una diferencia de 5.455.965 pesos, ¿sí?, a favor del tratamiento médico, ¿sí? Entonces ahí todo el mundo dice, uy, pero ¿cómo así que la cirugía bariátrica es más costosa a pesar de todo lo que hemos visto y de las comparaciones? Y entonces aquí empiezan a entrar la parte de los años ajustados a la calidad de vida. Y cuando vemos los años ajustados a la calidad de vida, este sí tiene un aumento del 0.56%. Acuérdense que esto lo estamos viendo a 5 años en nuestro medio. Cuando vemos esto y hacemos la comparación, digamos que el sobrecosto por años de calidad de vida de estos pacientes con cirugía bariátrica es de 9 millones. Cuando uno realiza o postula un mecanismo nuevo, una terapia nueva, una tecnología nueva, en el IETS, que es el centro que regula pues, las terapias nuevas en nuestro país, ellos básicamente determinan cuál es el costo que debe ser apropiado o incremental para uno poder recomendar una terapia. Y ese costo básicamente lo da por el Producto Interno Bruto, y sea 3 veces el Producto Interno Bruto por debajo de ese valor, es un estudio costo efectivo. En nuestro medio, 3 veces el Producto Interno Bruto es de más o menos 60 a 70 millones de pesos, por lo que esto es muy costo efectivo en cuanto vemos para nuestros pacientes. Esto no me va a tener mucho, es como la estructura de Tornado, cuáles son los procedimientos más costosos. El paquete pues, de cirugía bariátrica es el más costoso, seguido por las complicaciones tanto quirúrgicas como médicas. Y esto es bueno, estos datos son buenos compararlos también con otros estudios que se han hecho a nivel mundial. El doctor Oleg Borisenko es el que más ha estudiado los estudios de costo-efectividad, sobre todo en Europa. Él es un doctor sueco, empezó por Suecia, hizo un estudio de costo-efectividad, lo llevó a 2 años, y en 2 años él le dio un costo incremental de más o menos 11 millones de pesos, que es lo calculado cuando uno hace la conversión de las coronas suecas al peso colombiano. En Dinamarca también encontró un valor similar, pero ya viéndolo a 10 años. En Bélgica vio un costo un poquito más alto de 12 millones de pesos a 10 años. Y en China, ya por otros doctores, vieron un costo incremental de 3 años. ¿Qué quiero destacar yo de esta diapositiva? Y es que todos han hecho un estudio, pues han sido costo efectivos en sus tratamientos, pero los que han sido los estudios de Suecia y Dinamarca se han llevado al resto de la vida, y cuando se llevan al resto de la vida, estos estudios, estos ciclos hacia el resto de la vida y no un tiempo predeterminado, han sido ahorrativos para el sistema de salud. Entonces aquí nos pone a plantearnos a nosotros si el sistema de salud de nosotros puede ahorrarse plata a largo plazo cuando vemos estos pacientes que son llevados a cirugía. Entonces, ¿qué concluimos nosotros básicamente? Es que la cirugía bariátrica efectivamente es costo efectiva cuando se compara el manejo médico intensivo. Hay un incremento en la calidad de vida de estos pacientes, y eso es muy claro, y a pesar de que también el costo sea levemente elevado, también vemos que la calidad de los pacientes, y eso es lo que estamos buscando finalmente, el control metabólico, el control de las comorbilidades y su calidad de vida. Para nosotros, yo creo que para todos ustedes es muy importante tener esto para mostrarles dentro de sus estadísticas que tienen cada uno de sus hospitales, poderle mostrar al asegurador y que realmente los lleven directamente a un paciente que tenga diabetes, con una obesidad importante, que se los lleven de una vez y hagamos ese control metabólico que lo podamos tener.
De todas formas, es importante aclarar, todos estos pacientes que fueron llevados a cirugía también se les da manejo intensivo médico, entonces es importante que se hagan los cambios en el estilo de vida y los pacientes que, a pesar de que no hicieron una remisión total, pueden haber hecho una remisión parcial de la enfermedad y se sigan estos. Y lo otro es que se deben hacer estudios similares, sobre todo con diferentes comorbilidades y en pacientes para prevenir complicaciones futuras. Entonces, eso es lo que les queríamos plantear, pues obviamente el tiempo apremia, entonces era lo que les queríamos mostrar de nuestro estudio, ya los dejamos por si